En este video haremos una discusión detallada del desempeño de los amplificadores fuente común con resistencia de fuente y emisor común con resistencia de emisor. Esta última configuración ya fue, analizada y simulada en el laboratorio. El amplificador fuente común con resistencia de degeneración de fuente se muestra en esta slide. La polarización se hace por medio de una fuente de corriente, en este caso. Y ya que la alimentación es unipolar, el sustrato aparece conectado a tierra. En general, el sustrato iría conectado, para el caso NMOS, a la alimentación más negativa existente en el circuito. El circuito preparado para análisis en pequeñas señales se muestra pues en esta figura. Para el NMOS se usa el modelo implícito T. Solo aparece externamente pues la resistencia interna del transistor. La carga pues aparece conectada a la salida. Puede ser la resistencia interna de la fuente de corriente que polariza el circuito o una carga propiamente dicha. La resistencia de salida se puede reconocer por simple inspección que es igual a la del amplificador con puerta común, ya que al hacer BI igual a 0 y aplicar el procedimiento de cálculo de la resistencia de salida, el circuito que debe ser analizado es el mismo. De manera que Rout es igual a RO, es igual a RO más la resistencia conectada en la fuente multiplicada por este término, este factor, que corresponde a la ganancia en circuito abierto del circuito del amplificador con puerta común. El circuito para análisis sin carga se muestra en esta figura. En principio se parece bastante al análisis que debe ser realizado en el caso con puerta común, con la notable diferencia que BI se aplica en la compuerta, de manera que la corriente que circula internamente en el transistor circula en dirección contraria a la dirección en la que aparece pues, en el compuerta común. También, ya que la corriente de salida es cero porque no tenemos carga, la corriente en RS también es cero, de manera que la única corriente que circula en este circuito es la corriente interna en el transistor, que es GMBI en la dirección indicada, ¿no? Por esta razón, la ganancia de tensión sin carga, que sería BO entre BI, pues aparece con signo negativo. Los modelos para representar la salida de esta configuración se muestran en esta figura. La versión Thevenin, en donde la fuente dependiente es una fuente de tensión dependiente de BI y con una ganancia igual a la ganancia intrínseca del transistor y una resistencia de salida tal como la que mostramos previamente, aparece acá. La versión Norton o transconductancia nos muestra que en la salida aparece una fuente dependiente de corriente dependiente de la tensión de entrada y con ganancia igual a Gm. En este caso, Gm, que se obtiene de este circuito al cortocircuitar la salida, es igual a la relación entre la ganancia, entre la fuente, perdón, de tensión que aparece en el modelo Thevenin y la resistencia de salida.
De manera que la transconductancia de la etapa es menor que el Gm del transistor y viene dada por esta expresión. El circuito preparado para análisis en pequeñas señales se muestra en esta figura. Aquí aparecen las dos capacitancias internas del transistor y una capacitancia de carga, en el caso de que existiera pues una capacitancia de carga. Para calcular la resistencia vista de condensador con puerta drenaje, mostramos que se ve eh, entre estos dos electrodos. En el texto, el procedimiento de cálculo de RGD se, se propone conectando una fuente de tensión Bx entre drenaje y compuerta, la cual va a impulsar una corriente Ix. Y al reconocer la analogía existente entre este circuito y el amplificador fuente común, sin resistencia de fuente, pues inmediatamente aparece la respuesta de la resistencia eh, con puerta drenaje, ¿ya? Y viene dada por esta expresión con la notable diferencia que Gm es del Gm de la etapa y en el amplificador con puerta, en el amplificador fuente común es del Gm del transistor. Sin embargo, digamos, si uno quiere proceder con el análisis paso a paso, eh, puede ser más fácil de visualizar el procedimiento si excitamos el circuito con una fuente de corriente de 1 amperio, de manera que Bx, que sería la tensión impulsada por la fuente de corriente de 1 amperio entre compuerta y drenaje, corresponde a la resistencia compuerta-drenaje, que es la que estamos buscando. En este caso, puesto que este modelo representa al amplificador y no al transistor, Gm, que es la transconductancia de la etapa, depende de la tensión que aparece en la entrada. Y la tensión en la entrada del amplificador se desarrolla en extremos de RSIL, ¿ya? En, en el modelo que hemos dibujado para este cálculo. Eh, el primer paso que nosotros proponemos es hacer una transformación en el circuito de salida, es decir, convertir esta fuente de corriente en una fuente de tensión. Y además, reconociendo que BI es el producto de 1 amperio por RSIL, pues sustituimos BI por RSIL en esta fuente, que queda en serie con el paralelo de estas dos resistencias. Ahora, Bx va a ser la suma de estas tres caídas, y eso lo escribimos acá, ¿verdad? Bx, Bx es igual a RGD, que sería RSIL multiplicado por 1 más GMRL', ya que aparece en esta fuente, más RL', siendo RL' el paralelo RO con RL. Para el cálculo de la resistencia que se ve desde el condensador CGS, aquí sí procede la aplicación de una fuente Bx, ya que BGS es la tensión que controla esta fuente dependiente, ¿ya? Entonces, en primera instancia, colocamos Bx. En un segundo paso que proponemos es redibujar el circuito para que sea más fácil de analizar, ¿ya? Y en la salida ya hemos hecho una transformación. La fuente dependiente de corriente la hemos transformado en una fuente dependiente de tensión, ¿ya? Que queda en serie con estas dos resistencias. En una tercera instancia, transformamos de nuevo, digamos ya incorporando la suma de las resistencias en la fuente dependiente de corriente.
Finalmente, bueno, también la excitación la hacemos 1 voltio para simplificar el valor de la fuente dependiente. Vean que en el siguiente paso, reconociendo que RS es mucho menor que la suma de estas dos resistencias, aproximamos a RS en el circuito, pero en el valor de la fuente dependiente, que en este caso va a ser de tensión, dejamos la suma de las dos resistencias. Eh, de manera que la resistencia será 1 voltio entre Ix, siendo Ix la corriente impulsada por estas dos fuentes en este circuito. Y aquí aparece, ¿verdad? Ix viene impulsada por la fuente de 1 voltio más esta otra fuente dependiente entre la suma de las dos resistencias. La resistencia que andamos buscando, que es RGS, pues sería 1 entre Ix. Y aquí aparece el valor, ¿verdad? Vean, en la suma de dos resistencias que ya de entrada son pequeñas, entre este término que es mucho mayor que 1, de manera que RGS en general va a tender a ser muy pequeña si RSig es pequeña. Y la constante de tiempo pues también va a ser pequeña. En esta parte vamos a analizar el amplificador emisor común con resistencia de degeneración de emisor. Hay que adelantar que el nombre de resistencia de degeneración de emisor tiene su origen en el hecho de que la resistencia de emisor que aparece en pequeñas señales, RE, eh, forma parte tanto de la trayectoria del circuito de salida como de la trayectoria del circuito de entrada. Por lo tanto, en extremos de RE se produce retroalimentación negativa. Esto significa que cuando la magnitud de la salida, eh, digamos, tiende a aumentar, eh, en la entrada las cosas disminuyen, ¿no? Que físicamente ya sabemos que lo que impulsa la corriente en un transistor BJT es la tensión base emisor, aunque en los modelos aparezca otra cosa, ¿verdad? Físicamente, si disminuye la tensión base emisor en pequeñas señales, la salida va a tender a disminuir. Entonces, si la salida aumenta, eh, el resultado neto va a ser que la tensión base emisor va a tender a disminuir y por lo tanto se frena la tendencia de la salida a incrementarse. En este circuito se presenta el circuito equivalente en pequeñas señales usando el modelo T para el transistor BJT. Vean, solo aparece RO. Aquí reconocemos que si usamos el modelo T, la caída entre base y emisor es I por RE, siendo I la corriente interna de emisor. Entonces la tensión en el nodo de emisor sería la tensión en la base, que es BI, menos la caída en RE. Ahora, en la resistencia externa RE, circula una corriente igual a la tensión en este nodo dividida entre RE. De manera que la corriente que circulará en RO sería la corriente interna en el emisor menos la corriente que circula en RE. ¿Ya? Finalmente, en la salida, la corriente en la salida será la corriente que llega por RO, que aparece escrita aquí abajo, menos alfa I. Y esto se puede escribir de esta manera. IBO viene dada pues por RL multiplicado por la corriente de salida. Pero en este caso hemos planteado estas corrientes con el propósito de ilustrar el cálculo de la resistencia de entrada, pero que en este caso es la resistencia viendo hacia la base. ¿Ya? Aquí, digamos, si no estuviera presente RO, si RO tiende a infinito, vean, la R de entrada es RE por 1 más beta más
la resistencia externa RE por 1 más beta. Es decir, la suma de las RE, tanto la interna como la externa, multiplicado por 1 más beta. Eso es si despreciamos el efecto de RO. Y además hay que adelantar que la resistencia de entrada se debería de parecer a ese resultado, pues, ya que, pues, digamos, este término va a tender a ser unitario en general. Eh, También la resistencia de salida se viene dada por el cálculo que ya tenemos del circuito base común. Vean, es la RO interna del transistor más la RE' equivalente que queda en el emisor, multiplicada por 1 más GMRO. Que en este caso, pues lo que aparece en el paréntesis era la ganancia sin carga del amplificador base común. Pero ahora estamos en otra configuración, pero este cálculo siempre nos sirve, ¿no? Podemos ver que, bueno, en estos dos términos, si despreciamos el 1, RO viene dado por esta expresión, ¿ya? Y si RE es mucho menor que RPi, ya que RE' es RE en paralelo con RPi, pues la resistencia de salida tiende a esta expresión. Bueno, vamos a ver ahora los cálculos, sobre todo la resistencia de entrada, que es, digamos, es diferente a los cálculos hechos anteriormente. Así tomamos en cuenta RO y el efecto de la carga, pues, en la entrada, ¿no? Vean que la resistencia de entrada la podemos calcular en primer lugar expresando la tensión en la entrada. Recuerden que la tensión de entrada es decir, la resistencia de entrada es la tensión de entrada entre la corriente de base, que sería I entre beta más 1. Entonces, hay que desarrollar una expresión para la tensión de entrada. Y, eh, digamos, recalcando pues que estamos usando el modelo T implícitamente, vean, BI se escribe como la suma de las caídas en RE, en RO y en RL, con las expresiones de corriente que ya habíamos justificado en el slide anterior. Entonces, de manera que aquí tenemos ya una expresión para BI. ¿Ya? Vean la caída en RE más la caída en RO más la caída en RL. Aquí podemos ver el desarrollo pues paso a paso. En primera instancia agrupamos los términos que llevan BI y de este lado los términos que llevan I. Esta es la corriente interna de emisor. Ojo, ¿verdad? No es la corriente de entrada. De manera que BI entre I, que es lo primero que vamos a despejar, viene dado por esta expresión. Y el numerador lo podemos reescribir de manera que BI entre I queda como la suma de estos dos términos. Pero vean que aquí eh, este factor que aparece en el numerador cancela lo que tenemos en el denominador, de manera que el primer término se reduce a RE. Mientras que en el segundo término reconocemos que 1 menos alfa es igual a 1 entre beta. Que RL, que aquí originalmente estaba multiplicada por 1 menos alfa, ven en la expresión simplificada viene dado por RL entre beta más 1. Finalmente, ya habíamos dicho que la resistencia de entrada pues no es BI entre I, sino que BI entre beta más 1. Y esto pues es igual a multiplicar al otro lado también por beta más 1, ¿verdad? Entonces la R de entrada es la R interna de emisor por beta más 1, más la resistencia interna de emisor, externa de emisor por beta más 1 y por este factor, ¿verdad? Que, digamos, este factor representa el efecto tanto de RO como de RL en la entrada, ¿no? Esta configuración no es
unilateral porque tanto RO como RL influyen en la resistencia de entrada, ¿no? La resistencia de salida, bueno, en este caso ya habíamos adelantado que corresponde con la resistencia de salida base común. La única diferencia es que RE es muy pequeña y generalmente va a ser menor que RP, mucho menor. Entonces, eh, también hay que adelantar que nosotros vamos a simplificar el análisis. Vamos a asumir pues que cuando BI es igual a cero es la misma condición que BSIG igual a cero aproximadamente, ¿no? Entonces, pero aquí están las dos definiciones, ¿verdad? RO es cuando BI es igual a cero, mientras que la ROUT o R de salida es cuando la tensión del generador de señal independiente se hace cero. Y aquí podemos ver los cálculos, ¿verdad? Eh, ya habíamos explicado cuando analizamos el amplificador base común que en este caso es más conveniente eh, desplegar el modelo pi para el transistor BJT. Y cuando reconocemos que RPi está en paralelo con RE, vean, pues el circuito queda similar, queda con una topología similar a la del amplificador fuente común eh, con puerta común y también el amplificador base común, ¿verdad? De manera que la resistencia de salida viene dada por esta expresión, que es la que habíamos adelantado, ¿no? Pero reconociendo pues que hay alguna dificultad con este concepto, pues lo recalcamos en esta slide. El análisis en pequeñas señales cuando quitamos la carga sirve para determinar tanto la ganancia de tensión sin carga como la resistencia de entrada, digamos, sin carga. En este caso, reconocemos que la corriente de salida es cero, ¿no? Ya. Y esto significa que la corriente en RE, en la RE externa, es igual a la corriente de base. Ya. Entonces, bueno, eso nos daría ya un indicio para escribir directamente el valor de la resistencia de entrada. ¿Ya? Además, veamos, bueno, veo, vean, es la suma de las caídas en RO y en RE, ¿ya? Y se puede reescribir de esta forma. Si despreciamos la caída en RE porque alfa es bastante cercano a la unidad, entonces BO es aproximadamente menos alfa veces la corriente interna del emisor por RO. Y bueno, también ya que alfa pues se puede reescribir en términos de beta, ¿ya? Y la corriente interna del emisor se puede escribir en términos de la tensión de entrada, entonces podemos, digamos, en una primera instancia, eh, aproximando, ya que beta es mucho mayor que 1, pues, este, pero ni falta CR por beta más 1 es RPi. Entonces nos quedaría beta entre RPi por BI por RO. Pero beta entre RPi es GM y GM por RO es la ganancia intrínseca del transistor. También el cálculo de la transconductancia. Ya sabemos que se va, digamos, es consecuencia de, digamos, del desarrollo de la expresión para la ganancia de tensión sin carga. Entonces la transconductancia de cortocircuito es menos la ganancia de tensión sin carga, con signo negativo, porque para que aquí nos aparezca una magnitud, entre RO. Y esto nos lleva a esta expresión.
Gm, digamos, de la etapa es el Gm, es menor que el Gm del transistor, ¿verdad? Aquí se ve el efecto de la resistencia externa de emisor, pues, en el desempeño de esta etapa. En esta slide se muestra el diagrama esquemático del amplificador para análisis en pequeñas señales, incluyendo las capacitancias internas del transistor BJT y la capacitancia de carga. También se muestra intuitivamente, digamos, la forma de calcular las resistencias asociadas a cada condensador en la suma de las constantes de tiempo. En este caso estoy señalando Rmu, que es la resistencia que se ve desde Cmu cuando los restantes condensadores están abiertos, Rp en las mismas condiciones, y desde Cl lo que se ve es el paralelo de Rl' con Ro, siendo Ro la resistencia de salida de esta etapa amplificadora y Rl' es el paralelo de la resistencia de polarización, si es que existiera, con la resistencia de carga propiamente dicha. También, digamos, esto es lo que se va a ver desde Cl, y en el desglose, digamos, de Rmu, pues una parte va a aparecer acá, ¿no? Digamos, en la expresión. O sea que también, digamos, Cmu de alguna manera vería eh, este paralelo. Bueno, en primera instancia vamos a aprovechar el desarrollo que ya habíamos hecho con el amplificador fuente común con resistencia de fuente para facilitar el cálculo de la R que se ve desde Cmu. Eh, Igual, ¿verdad? Que en el caso eh, fuente común con resistencia de fuente, nuestro texto usa una fuente de tensión. Nosotros ya hemos demostrado que es más fácil con una fuente de corriente. Pero bueno, conceptualmente esto procede de la misma manera, ¿no? Ya que, digamos, el análisis es igual al que tendríamos que hacer con un amplificador eh, fuente común con resistencia de fuente, con la única diferencia que la resistencia de señal queda en paralelo con la resistencia de entrada. ¿Ya? Y este es nuestro circuito, ¿no? Por otra parte, para calcular la resistencia que se ve del condensador CPI, pues en este caso sí usamos una fuente de tensión con propiedad, ¿verdad? Ya que la tensión en extremos de base y emisor, a la que en pequeña señal le llamamos BP, controla esta fuente dependiente, ¿no? Vean que aquí hemos usado super economía de paso, ¿verdad? Ya esto ya aparece dado, ¿verdad? Lo más fácil es proceder, ya que este circuito es igual al circuito fuente común con resistencia de fuente, excepto que no había RP. Entonces, adaptar la ecuación que aparecía en el caso fuente común con resistencia de fuente, y con eso llegaríamos a este resultado, y colocar RP en paralelo, ¿verdad? Es decir, hacer el primer cálculo sin RP y finalmente colocar RP. Aquí hemos aplicado economía de esfuerzo porque los pasos uno por uno, tanto para, eh, la resistencia que se ve desde CPI como para la resistencia que se ve desde CMU, fueron explicados paso a paso en la configuración con transistor MOS. Finalmente, como ejemplo del amplificador emisor común con resistencia de degeneración de emisor, tenemos el circuito de laboratorio, ¿no? A la derecha se muestran los valores de las características eléctricas del transistor 2N2222 que nosotros hemos aplicado. De nuevo recalcando que aparentemente LT Spice usa un valor diferente de CMU.
En primer lugar, hay que recordar el análisis aproximado que hacíamos en electrónica 1, cuando despreciábamos el efecto de RO en pequeñas señales. Entonces, vean que BI aparece en la base del transistor BJT, de manera que la corriente interna de emisor, que es la corriente de emisor en este caso, ya que en principio despreciamos RO, viene dada por BI entre la suma de estas dos resistencias. Aquí está, ¿verdad? La corriente interna de emisor es BI entre la suma de la resistencia interna de emisor más la resistencia externa de emisor, que se escriben pues con esta diferencia, ¿verdad? Minúscula y mayúscula. La fuente dependiente en el modelo T es alfa I, siendo I la corriente interna del emisor, ¿ya? De manera que esta corriente impulsa la tensión de salida. Vean, BO es menos alfa I por RL', siendo RL' el paralelo de RC con RL, en nuestro ejemplo de laboratorio. La, digamos, la expresión aproximada para la ganancia de tensión, vean, en este caso vendría dado por la tensión de salida, que es menos alfa I RL' entre BI. Aquí reemplazamos I en términos de BI como BI entre la suma de las dos resistencias en el emisor. Y en este paso ya cancelamos el BI que aparece en el numerador y en el denominador. Vean, menos alfa RL' entre RE más RE. Hay que adelantar que a veces se hace una aproximación todavía más drástica y se desprecia esta RE. Nosotros no lo vamos a hacer así porque nuestra resistencia de emisor son 2 ohmios y la R externa son 24 ohmios, ¿no? Y alfa, con el valor de beta que usamos, nos da este valor, ¿no? Casi unitario. De manera que vean la magnitud de la ganancia de tensión es cercana a 10, menos 9.77 voltios sobre volt. En esta slide se muestra el resultado del análisis completo del amplificador emisor común con resistencia de emisor. Digamos, en primer lugar hay que destacar que la ganancia eh, resultante se parece bastante al valor que nosotros obtuvimos, que era de menos 9.77. Vean, el valor exacto es de menos 9.66. Aparecen otros cálculos que son de interés para, digamos, para el cálculo de las constantes de tiempo, ¿no? Que en esta configuración sí podrían ser complicadas, ¿no? Pero la ganancia en principio es aceptable con este valor. También hay que adelantar pues, que la ganancia general de tensión es diferente, ¿no? ¿Ya? Puede disminuir respecto a este valor. ¿Qué más? Bueno, en principio es eso, ¿verdad? Finalmente, procedemos al cálculo de las constantes de tiempo asociadas a cada condensador que aparece en el circuito equivalente en pequeñas señales. Para este propósito necesitamos calcular numéricamente la resistencia de entrada, la resistencia de salida, también pues la transconductancia de cortocircuito. Ya con estos valores disponibles, por ejemplo, podemos calcular R mu, la resistencia que se ve desde C mu, y el valor pues es cercano a un K. También RC1, que es la resistencia que se ve desde CL, y también se ve desde C mu en el desglose de esta expresión para R mu, eh, es más pequeño, ¿no? 255 ohms. Por otra parte, Rp, que se calcula en dos pasos, primero se calcula de una manera pues, en la que adaptamos la expresión que utilizamos en el amplificador fuente común con resistencia de fuente, solamente pues cambiando
los nombres del componente circuital que define pues la diferencia, en este caso RE, aparecía como RS en el amplificador fuente común con resistencia de fuente, y eh, cuando obtenemos este resultado pues hacemos un paralelo con RP, la resistencia interna del transistor, y esto nos da 7 ohmios. Ya que RP es mucho mayor que 7 ohmios, reconocemos que, digamos, esta parte del cálculo es la que determina la constante de tiempo asociada a Cpi. Y bueno, esto significa pues que en este caso esa constante de tiempo pues será muy pequeña, ¿no? Todo parece indicar que, bueno, dependiendo de SL si lo hubiera, ¿verdad? Pero si no, eh, aparentemente pues quien domina la situación acá es la constante de tiempo de nuevo asociada a C mu, ¿ya? Porque es cercana a un K. Con este preámbulo, finalmente tenemos el valor para FH y este valor ronda los 20 MHz. Vamos a compararlo con el valor obtenido en el laboratorio en LT Spice. Y pues de nuevo, ¿no? Cualquier diferencia eh, se puede atribuir pues al valor de CMU que utiliza LTSpice, ya que vemos que RMU pues es en este caso pues es significativa, ¿no? ¿Ya? Y pues RMU va a multiplicar a CMU y por lo tanto pues la constante de tiempo, la suma de la constante de tiempo estará siendo afectada significativamente por este valor. Aquí en este slide se puede ver el resultado de la simulación en el LTSpice del amplificador emisor común con resistencia de emisor. La entrada es de 10 milivoltios y la ganancia pues es de aproximadamente 10. De manera que, digamos, en esta frecuencia vean que la salida ya disminuyó 3 decibelios, es decir, de 100 milivoltios aproximadamente que esperábamos, pues aquí estamos rondando a la salida cerca de 70 milivoltios, un poco más, ¿verdad? La diferencia respecto al punto de menos 3 decibelios calculado a mano, que era de 20 MHz, ya adelantábamos que es la diferencia de los valores de capacitancia eh, que nosotros creemos que usa LTSpice. ¿Ya? Pero en general, pues digamos, las cosas se comportan tal como lo habíamos anticipado. Por último, tenemos las referencias. En primer lugar están nuestras notas de clase, las cuales ustedes pueden revisar eh, buscando en Google Electrónica 215. Luego tenemos el texto, la quinta edición de Cedra, que digamos sirve de base para buena parte de nuestra presentación. Y también tenemos para el ejemplo BJT de laboratorio y que aparece también en esta presentación, pues Hamley, digamos el amplificador, el diseño del amplificador emisor común con resistencia de emisor, pues es el que propone Hamley. Muy bien, continuaremos con un video del seguidor, tanto MOS como BJT, y para cerrar esta unidad, presentaremos también un video con una colección de circuitos anti-Miller. Una colección ya, digamos, cuyo análisis será resumido, pues, asumiendo pues que todos nos hemos puesto a la altura de las circunstancias, revisando pues o haciendo las tareas de análisis que se han indicado en la cátedra.